y vamos a, ya está, pasadas las informaciones cotidianas y vamos a decir domésticas de la materia, entramos a ver algo importantísimo que es que ver y que además va a ser el examen que ustedes van a realizar dentro de 2 semanas. Vamos a ver la evaluación, cómo evaluamos Macover. Pero he aquí sorpresa. La evaluación de Macover, chicos, nos va a permitir abrir un campo vastísimo, que es la evaluación de todo test gráfico. Es decir, todo test gráfico se evalúa de esta manera. Y como ustedes van a poder ver después de la clase, hoy día entramos también al test del árbol. Y la próxima semana entramos al test de la familia. Y creo que con eso estamos listos para nuestro segundo parcial. Por lo tanto, el test del árbol, el test de la familia, tienen la misma característica, la misma forma, los mismos pasos de evaluación. Por lo tanto, resultaba y resulta muy importante la asistencia y justo hoy tuve problemas con el internet, pero resulta importantísima la asistencia de ustedes a esta clase. Vamos a ver de que ya algo sabemos de lo que son los test gráficos. Hemos tomado el Bartek y hemos visto, ¿no? Ahí, punto por punto, a ver la hojita de expresión. ¡Oh! Habíamos sabido analizar si está a la derecha, a la izquierda, al centro. Habíamos sabido analizar la presión. Hoy tenemos que analizar si es claro, si es grande, si es chico. Bueno, tenemos 1 kilo de elementos, de detalles que analizar globalmente. Si ustedes se ponen a pensar, a ver, ¿cómo está dibujando este individuo? O sea, Margarita, Pedrito, está dibujando al medio, a un lado, arriba, está dibujando grande, se nota lo que dibuja, no se nota lo que dibuja, no se sabe lo que dibuja. O sea, ¿es original, no es original? O sea, ¿cómo está dibujando esta persona? Esos son los datos, recuerden ustedes, esos son los datos que tenemos en el Bartek como expresión. Pero también hemos visto datos de integración, o sea, rayitas, puntitos, curvitas y
púas, ¿no? Ángulos. Y ya tenemos toda una serie de interpretaciones. Con solo los datos de expresión y los datos de integración, chicos, ya tenemos una serie de interpretaciones. Pero, ¿basta eso? Oh, también hemos visto en Bartek de que el contenido del dibujo, es decir, dibujó un perrito, dibujó una carita, dibujó una florcita. El contenido del dibujo también tiene una interpretación. O sea que no solamente el cómo dibuja y dónde lo sitúa en la hoja, sino también el contenido, es decir, qué cosa ha dibujado, qué contenido ha dibujado. También el dibujo nos muestra, chicos, lo intelectual. Es decir, no vamos a llegar a un cociente intelectual como en psicometría, pero sí el dibujo me marca el nivel de desarrollo cualitativo, nivel de desarrollo cualitativo al que ha llegado la persona en tanto inteligencia. Recuerden ustedes que tenemos 4 grandes áreas, periodos, etapas de inteligencia. Una, recuerdan, genética, la sensoriomotor, el periodo sensoriomotor, periodo simbólico de representación, periodo lógico concreto y periodo lógico formal. Los que más nos interesan son el periodo simbólico de representación para adelante. ¿Por qué nos interesan? Porque resulta, chicos, que la mayor parte, y esto les dije cuando ustedes estaban cursando genética, la mayor parte de la población boliviana nos estacionamos en el último peldaño intuitivo articulado del periodo simbólico. ¿Por qué el último peldaño? Recuerden ustedes que en el periodo simbólico teníamos muchos sincretismos. Nuestra población tiene muchos sincretismos. Recuerden ustedes que en este periodo teníamos muchas justaposiciones. No somos tan lógicos, chicos, y tenemos muchas justaposiciones. Recuerden ustedes que ayer mismo, una paciente me decía, vengo porque veo almitas en mi casa. Hay ñatitas. Yo digo ñatitas, las ñatitas son más de México. No, pero ella decía que había ñatitas porque había almitas mujeres, ¿no? Y me contaba una serie de fenómenos que, bueno, nosotros los atribuimos, o sea, objetivamente, nosotros los atribuimos a fenómenos físicos, ¿no? Como por ejemplo suena la madera, sabemos que las maderas
expanden o no de acuerdo a la temperatura del medio ambiente. Hay ruidos por nuestros vientos que en este momento, en este mismo momento, estamos sintiendo en Cochabamba, pero muchas personas atribuyen a fenómenos paranormales, ¿no? Sería largo hablar entre nosotros. Si estuviéramos en clases presenciales, entraríamos a todo lo paranormal y sería interesantísimo. Esos fenómenos nosotros los conocemos como parapsíquicos o parapsicológicos. Para es más allá de las leyes psicológicas. O sea, cuando hablamos de fenómenos paranormales y nos preguntan a los psicólogos, pues nosotros hablamos de fenómenos paranormales o fenómenos parapsicológicos, más allá de la psicología, porque a todos los fenómenos psicológicos nosotros les hemos podido dar, tenemos una metodología y hemos podido establecer leyes, tenemos objetos de estudio, tenemos leyes que nos gobiernan, y bueno, por eso somos científicos, pero en fenómenos parapsicológicos no. Entonces, chicos, bueno, no sé cómo entramos a esto, pero en fin, sería muy largo de hablar, larguísimo para hablar, porque realmente, bueno, animismos, tenemos muchos animismos acá. Incluso hay gente de nuestros pueblos, que piensan que hay, las montañas tienen alma, la Pachamama es alma, es diosa, el viento tiene alma, o sea, debajo de determinados árboles hay almas. Por lo tanto, el animismo es algo que realmente tenemos que... Y bueno, recuerden ustedes no son de genética, lo sé, pero yo les he enseñado genética, o sea que ¿quién nos recuerda? Y si lo han pasado por verano, lo siento, si no recuerdan esto, tienen que volver a recordar. Por lo tanto, nosotros tenemos que estar duchísimos en pensamientos intuitivos simples, en pensamientos intuitivos articulados, saber reconocer los pensamientos lógicos concretos y lógicos formales. Eso es, ahora yo les dije, en genética van a ver lo importante que es, porque hasta les permite evaluar cualitativamente la inteligencia cuando tomamos técnicas proyectivas. Y no solamente cuando tomamos técnicas proyectivas gráficas, sino también cuando tomamos técnicas proyectivas verbales. Por lo tanto, a desenterrar sus libros y a empaparse de nuevo de recordar este conocimiento que les va a servir toda la vida, porque chicos, alguna vez les dije, no solamente les va a servir para ver cómo crecen sus guaguas, cómo han nacido sus guaguas, acuérdense el test de Apgar, sino que les va a servir para entender los procesos mentales, el cómo procesa la información la otra persona. Por lo tanto, tengo que saber si voy yo a hablar en abstracto, en concreto, o voy también a tomar en cuenta aquellas categorías intuitivas, ya sea simples o articuladas, complejas, que muestra mi paciente. Por lo tanto, ahorita
es necesario que ustedes refresquen la memoria, porque todo eso se va a palpar ahora en la calidad de formación que ustedes. Por lo tanto, vamos a evaluar incluso cualitativamente la inteligencia. Y bueno, todo esto nos va a servir para aterrizar en un plano psicoanalítico. Por lo tanto, vamos a sistematizar un poco la información y paso a compartir pantalla. ¿Habrá alguna pregunta hasta acá? Bueno, como siempre, no hay preguntas y espero de que de igual forma su rendimiento sea espectacular. ¿Están viendo? Sí, licenciada. ¿Se compartió bien? Sí, licenciada. Bien, vamos a ver evaluación de los test gráficos. Y acá están los planos de evaluación, chicos, de cualquier test gráfico. Acá tenemos plano gráfico, plano del contenido, plano de las estructuras formales, plano gráfico, expresión e integración. Sobre todo expresión. Y yo les he venido diciendo, chicos, que para no detenerse en cualquier evaluación de cualquier test gráfico, cualquiera, incluso los que he enseñado o los que no he enseñado, porque hay muchos más. Para no detenerse en el plano gráfico, empiecen a hacerse en su propia computadora su propio plano gráfico. En cada test, ustedes van a tener más interpretaciones. Y chicos, las interpretaciones no nacen porque, ¡ay, qué bonito! Así voy a interpretar esto. No, nacen de sendas investigaciones estadísticas. Por lo tanto, si ustedes se hacen su propio plano gráfico, van a ahorrar por lo menos entre media hora y una hora de tiempo. Porque así no van a estar buscando qué significa esto, porque ustedes van a tener su propio plano gráfico enriquecido con el conocimiento de los test que vamos viendo. Y por lo tanto, háganse su plano gráfico. El que me muestra el plano gráfico que se ha hecho, su plano gráfico particular, que se ha ido haciendo durante el semestre, el que me muestra al final del semestre, puede de que, no es que puede, también va a ganar puntos por su interés, por el interés que demuestra. Por lo tanto, ahí tenemos el plano gráfico y el plano gráfico, entonces sabemos que en cada test se ha ido investigando cada vez más y se ha ido enriqueciendo en tanto las interpretaciones que podríamos nosotros extraer de todo lo que es el plano gráfico. Plano del contenido, como su nombre lo indica, es
responde a la pregunta, ¿qué ha dibujado? Tanto en forma global como en forma específica particular. En el plano gráfico, chicos, en el plano gráfico, nosotros nos cuestionamos, ¿no? ¿Cómo dibuja esta persona? El cómo lo hace. ¿Lo hace arriba, abajo, al medio? Ese cuestionamiento lo hacemos en el plano gráfico. En cambio, en el plano del contenido, el cuestionamiento es ¿qué dibuja? ¿No? O sea, ¿qué contenido dibuja? En el plano de las estructuras formales, pues nos respondemos ¿a qué nivel de desarrollo ha arribado esta buena persona? ¿A qué nivel de desarrollo intelectual? Y vamos a ver algunas vicisitudes más. Como por ejemplo, toda la historia o todos los cuestionarios, toda la producción extra dibujo que la persona, la letra, que la persona ha podido imprimir en su texto. Ese es el plano de las estructuras formales. Y tenemos, por último, el gran plano psicoanalítico. ¡Wow! Creo que me equivoqué. Lo puse con negrillas. ¿Por qué lo puse con negrillas? ¿Y por qué lo separé? ¿Por qué lo separé, chicos? Porque les cuento que los tres primeros planos, gráfico del contenido y de las estructuras formales, resultan el insumo, resultan los afluentes, resultan los ríos que rompen en el mar, que aumentan el mar, y el mar es el plano psicoanalítico. Es decir, los tres planos van a ser totalmente armonizados, analizados, coordinados en el gran plano psicoanalítico, haciendo una lectura desde la teoría a la práctica y de la práctica a la teoría. Es decir, de todo lo que hemos encontrado en nuestro testado, nuestra testada, de toda esa inmensa riqueza que hemos detectado, tenemos que elaborar a raíz de una mirada psicoanalítica, con base a una mirada psicoanalítica, apoyándonos en lo que llamamos plano psicoanalítico, la lectura psicoanalítica. Vamos a interpretar lo que está pasando con nuestra testada. Por lo tanto, tenemos ya alguito de visión y sabemos de que hay tres planos que van a derivar en el gran plano psicoanalítico. Y vamos a ver, en primer lugar, el plano gráfico. Quiero decir
de que acá yo he trasladado el plano gráfico. Ustedes verán, son los mismos ítems que hemos visto en los planos de expresión, en la hoja de expresión del Bartek. Y vemos de que están acá los mismos, claridad, y bueno, la interpretación la sacarán del Bartek. Claridad, dimensión, dinamismo, emplazamiento, ubicación, he puesto ubicación, emplazamiento. No, acá es desplazamiento, espérense. No es emplazamiento, sino es desplazamiento. Ay. Desplazamiento. Después tenemos espesor, originalidad, que ya vamos a ver, presión, simplicidad, y ahí he puesto un signo de interrogación, y otros, porque hay todavía más, por ejemplo, donde ustedes van a sacar muchos más indicadores del plano gráfico, va a ser en el test de la persona bajo la lluvia. Test que nos toca asumirlo, llevarlo después del examen del segundo parcial. Por lo tanto, fíjense, chicos, estos ítems ustedes los manejan. Y si no los manejan, pues los van a tener que manejar. Acá solo tengo que referirme porque esto es un tanto mecánico. Agarran claridad y tiene su adecuada interpretación del libro, en el libro de Bartek. Agarran dimensión, por eso es que les digo de que se hagan su propia tabla del plano gráfico para cualquier test que ustedes tomen. Y van añadiendo ahí en otros, van añadiendo aquellos ítems que van descubriendo en cada uno de los test que ustedes tengan a partir de ahora que estudiar. Los únicos ítems en los que tengo que detenerme un poquito es en originalidad y en simplicidad. ¿Cómo vamos a corregir un test original si no tenemos las tablas que nos indican la originalidad o no del contenido del dibujo o de la forma como ha sido ejecutado el dibujo? Recuerden ustedes que en el Bartek tenemos tablas donde dice que va desde el 1 hasta el 9, siendo el 9 lo más original y siendo el 1 lo menos original. ¿Vamos a calificar? En cada test vamos a calificar. No, chicos. Solamente la originalidad ustedes la tienen que evaluar de esta forma. Punto número 1. No, y vuelvo a repetir, no es directamente proporcional un dibujo, un buen dibujo, un dibujo de alguna persona con talento. Escuchen bien, con talento, vale decir
Voy a dejar de compartir un ratito. Vale decir, chicos, tomamos a un pintor, tomamos test a un pintor. Obviamente que me va a hacer un dibujazo, pero el dibujazo, no, el buen dibujo, el lindo dibujo, no es directamente proporcional a originalidad. Por lo tanto, no confundan un buen dibujo, perdón, el dibujo de alguna persona talentosa con original. Me hacen, por ejemplo, una persona con sombras, con luces, me hacen una persona preciosa y demás. Ya, es una persona muy bien dibujado, muy buena la interpretación de la persona, muy bien hecha, pero no siempre es original. Entonces me dirán, y dicen que es original. Segunda cosa que quiero que tomen en cuenta. Sean muy michas, sean muy avaros, sean muy poco generosos para calificar originalidad. ¿Qué nos está diciendo, Lisen? ¿Que seamos malos? Sí. Es decir, original, un dibujo original es muy raro. Es muy raro. No es un dibujo bien hecho, no es un dibujo bonito, no es un dibujo talentoso. Un dibujo original es raro, por lo tanto, sean muy michas para calificar originalidad. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Punto número 3. La originalidad es aquella que sale de la norma. Es decir, un dibujo bien hecho de una persona o de un árbol o de una familia no siempre es original. Tiene que salir de la norma. Y para eso, chicos, a ver, ay Dios, me van a ahorcar, pero es así. Me tiene que sorprender. Punto número 3, tiene que causarme sorpresa. ¡Wow! ¿Qué ha dibujado? Bueno, ahora les comento y les describo lo que es un dibujo original. Dibuja una persona y me dibuja la mujer como un árbol con una cabellera espectacular acá. La cara de mujer parte del tronco. O sea, la parte más, o sea, que agarra la copa. El cuerpo de mujer, el tronco. Y era como una especie de toborochi. O sea, cuando me dibujó, ahí fue que me quedé lela. Esa es mi interpretación de mujer.
Cuando le tocó dibujar al varón, era como un molle, ¿no? Como un molle, pero así, suntuoso. Y también las características, la carita estaba cerca del tronco y después el tronco formaba el cuerpo. Y recuerdo de que alguna rama estaba, o sea, representaba los brazos, pero alguna rama estaba incluso agarrando un cigarro. Chicos, wow. Cuando ustedes dicen, wow, ese es un dibujo original. Otro ejemplo de dibujo original. Veo que me hace como un cerro. Digo, ¿qué es eso? Ya está hecho mi dibujo. ¿Y dónde está la persona? Era una persona echada y que formaba la silueta, formaba como un cerro. Tanto del hombre como de la mujer. Por lo tanto, entonces, si lo original, tengan en cuenta esto, que si lo original es todo aquello que sale de la norma, pues esto sale de la norma. Pues esto sale realmente de la norma. A ver, otro dibujo que recuerdo que en muy pocas ocasiones he calificado originalidad, precisamente por el consejo que yo les estoy dando, por aquello que estoy transmitiendo. O sea, soy muy micha para calificar originalidad. Pero recuerdo otro dibujo que era, ojo, no era no le dije dibuja una persona bajo la lluvia, no, dibuja una persona. Y dibujó lluvia formando una persona. O sea, las gotas de lluvia, la lluvia estaba en toda la hoja y las gotas de lluvia se espesaban más y daban la impresión de una persona. El hombre mirando hacia arriba y la mujer mirando hacia abajo, como agarrando un bebé. Y todo con gotitas de lluvia que se espesaban más, digamos, formando esa sombra. Chicos, como hace un ratito les decía, ¡wow! ¿No? Nunca se me hubiera imaginado, bueno, a mí mi nieto me dice, dibújame un perrito y parece una vaca, ¿no? O sea, no tengo para nada, por eso gracias a Dios encontré la psicología. No tengo para nada coordinación motora fina, bonita, específica. Chicos, les decía, ¿no? Aquello que realmente a ustedes les permite asombro. Porque no todas las personas, uno puede ser muy talentoso con las manos, puede dibujar muy bien, pero no ser original. ¿Mm? Para la originalidad uno tiene que tener algo que rompa determinadas
leyes, determinadas estructuras que son contenidas en lo gráfico, ¿no? Por lo tanto, busquen y ojalá que tengan la experiencia de ese asombro, como a mí me ha pasado, ¿no? Qué bonito. Como también me ha pasado el hecho de que me han hecho, por ejemplo, una persona obsesiva. Bueno, o sea, todo test gráfico no dura más de 15 minutos cuando mucho. Pero cuando se trata de una persona obsesiva, les cuento que tenemos que tener muchísima paciencia. Yo recuerdo de una persona que comenzó a dibujar a las 3 de la tarde y terminó 6:30 de la noche. Yo tenía otros pacientes, pero tenía un escritorio en el que usa mi secretaria. Lo puse ahí para que termine. Chicos, me hizo la persona, el varón, me hizo con una filigrana como ponchillo. O sea, tenía un ponchillo, la persona tenía un ponchillo, lo cual no me pareció original porque no era wow, era un ponchillo cualquiera, pero el dibujo del ponchillo era un dibujo, una filigrana, que a cada rato tajaba el lápiz, a cada rato borraba, y yo miraba y decía, ¿por qué borra? Y además volvía a ser la misma, igualita, la misma línea. ¿Sí? Y otra vuelta borraba y otra vuelta. Yo decía, entre la línea que ha quedado y la línea y las líneas que ha borrado, no hay diferencia, pero para él tenía diferencia. Son los obsesivos, chicos. No me llamó tanto la atención la mano de obra, digamos, fina que imprimió, porque me estaba dando el síntoma. Perfección, anulación, duda, ¿no? Pero no le podía decir, ya, un ratito, ya sé lo que tiene usted, diagnóstico, neurosis obsesiva. No, tenía que esperar a que él terminara. Entonces lo puse en el... Y terminó, chicos, de 3 de la tarde a las 6:30. Terminó. Por lo tanto, realmente con esto se van a topar. Pero ustedes me dirán, pero Lisen, ha hecho la filigrana, eso es... sí, pero era una filigrana en el poncho muy común de nuestras artesanías nacionales. Por lo tanto, tampoco era como para decir, era muy bien hecho, muy bien dibujado, muy bien proporcionado, con mucho gusto, con sombras y demás, pero no era un dibujo original. Como les he dicho, dibujos originales son esos que directamente salen de la norma. Y este era el dibujo de una persona de nuestro pueblo, ¿no? Con su poncho. Por lo tanto, chicos, en originalidad, entonces ustedes tienen que evaluar originalidad, van a evaluarlo muy rápido. La mayor parte no son originales y solo algunitos, y ojalá les toque asombrarse como yo con algunos pacientes que realmente
realmente les grita su originalidad, los asombra su originalidad. ¿Ya? ¿Entendió? ¿Se entendió? Sí, Luisa. Sí, licenciada. Bien. Simplicidad. ¿Por qué les he dicho acá que, miren, simplicidad acá, originalidad no tiene un signo de interrogación porque tenemos que necesariamente evaluar si es original o no. Pero en simplicidad yo he puesto un signo de interrogación. ¿Por qué? Porque si ustedes ven en el Bartek mismo, es muy subjetivo. Es muy subjetivo el evaluar cuando un dibujo es simple y cuando un dibujo, a ver, ¿qué dice Bartek? Cuantos menos líneas utilicemos para imprimir el contenido de nuestro dibujo, somos más simples. Y por lo tanto, menos conflictuados, menos complicados, menos complejos internamente. Cuanto más líneas se utilice, somos más conflictivos, más complejos. Entonces, un niño es simple porque hace dibujos muy simples. Sí, un niño es simple porque no es, o sea, el niño dice lo que piensa, dice lo que siente, y a veces uno dice qué cruel que es el niño cuando agarra el otro día. Me veo un niñito y me dice, ¡ah! ¡Qué vieja que estás! O sea, a nadie le gusta que le digan vieja, pero el niño muy sincero, ¡qué vieja que estás! Sus papás se querían morir. Y yo sé, no, déjenlo, cuidado que lo castiguen, ¿no? Porque un niño, y uno dice, es cruel, no, dice lo que piensa. No le gusta algo o algún niño tiene algún problema, alguna deformidad, ¡ay, qué deforme que eres! ¿No? Y ahí los papás agarran y se rascan las vestiduras. Unos porque a su hijito le han dicho lo deforme que es y no tiene orejita, o es cieguito, o tiene alguna deformidad en su cuerpito. Y los otros papás, los papás del niño bocón, que cómo vas a decir, que cómo has herido y demás cosas. Sí sabemos, chicos, los chicos no tienen represión todavía. Estoy hablando de 5, 6, 4 años, ¿no? Tenemos que esperar la norma, tenemos que esperar que el niño entienda que no puede herir así o que tiene que disimular, no tiene que ser tan cruel. Recuerdo que he tenido una niña que no quería ir a la guardería por nada. Y yo averiguaba, y ella lo único que decíamos guardería y ella ¡guau! Se ponía a llorar. Y resulta que la mamá no era muy aficionada al agua y al jabón. Y la niña iba un poco olorosa
un poco olorosa de los piecitos, un poco olorosa de la ropita, no bien peinada, no bien limpiecita. Y claro, los niños empezaron a decirle que olía mal. Y nos costó tiempo descubrir de qué era esto y bueno, o sea, señora, porque a la hijita no la baña. Los niños necesitan ser bañados todos los días como los seres humanos normales, como los adultos, como los adolescentes. Tenemos que ducharnos, tenemos que bañarnos, porque si no, olemos. Un día que no lo hagamos, olemos. Así somos los humanos. ¿Mm? Y claro, los niños no tienen ningún reparo. Pero bueno, volvamos entonces a simplicidad. Entonces, cuanto más simple, menos conflictivo. Pero también cuanto más simple, chicos, menos desarrollo intelectual, menos enriquecimiento del alma, menos tesoros o no escondidos en nuestra psiquis, menos experiencia. Por lo tanto, la simplicidad, un dibujo demasiado simple, es también característico de personas con enfermedad mental. O sea, cuidado, los nosocomios psiquiátricos, las instituciones que albergan personas con enfermedad mental están repletos de personas inteligentes. Pero las personas inteligentes tienen muchas de ellas demasiada sensibilidad y por lo tanto no soportan los avatares de la realidad. Por lo tanto, no es una ley que un dibujo simple refleje simple y llanamente la llanura, la simpleza, la no conflictividad interna. No es tan así. Muchas veces un dibujo simple es signo de inmadurez. Muchas veces es signo de falta de falla en la construcción cualitativa de su desarrollo intelectual. Un dibujo simple puede representar más que, como Bartek dice, menos problemática interna. Por lo tanto, como la simplicidad está en contra de otros argumentos teóricos, la simplicidad no la vamos a corregir, solo la corregimos en parte, pero en otros test vamos a entrar en mucha contradicción y corremos el riesgo de ser muy subjetivos. ¿Está entendido? Chicos, ¿entendieron? Sí, licenciada. Tengo una pregunta. A ver, Ya adelante. que usted iba mencionando de que si en una persona se presenta en su dibujo lo que es la simplicidad, probablemente tal vez sea porque sea inmadura o tenga problemas mentales o problemas intelectuales.
En el caso de lo que es un dibujo original, ¿podría suceder lo mismo? Por ejemplo, como cuando usted dijo que dibujaba una persona que tenía como un tronco de árbol con ramas. ¿Podría ser lo mismo? Podría ser, pero a ver, lo que yo les he enseñado, lo que yo les he enseñado, chicos, es que nunca por un solo detalle podríamos determinar características. Lo que desde un primer día les dije, busquen lo que se repite. Busquen el síntoma. Ahora, chicos, ¿se han dado cuenta? Todo es síntoma. A ver, salud, mi matecito. ¿Qué síntoma es? Les he dicho, salud, mi matecito. ¿Qué síntoma es? ¿Qué estoy haciendo, chicos? ¿Qué estoy haciendo? Tomando una taza, dice. ¿Y qué es? Desde la psicología. Una fijación hacia el celular. Sería fijación, Rubitsa, y te agradezco mucho también, Percy. Sería fijación si, además de esto, traigan cervecita, traigan una chela. O no como, no como, no como. Vomito, vomito, vomito. Fumo. Masco chicle. Me como todo el refrigerador. Por lo tanto, ahí sería fijación, Rubitsa, porque entonces todos tendríamos cierta fijación oral, ¿no es cierto? Pero el síntoma, cuando yo les decía salud y tomaba, es oral. Ahora, si este síntoma está acompañado con anorexia, con bulimia, con obesidad, con onicofagia, con cigarro, con adicción a la bebida, entonces sí, es una fijación oral. Mientras tanto, todos son síntomas. Nos despertamos en la mañana y empezamos y decidimos, me levanto, me quedo un ratito más, tengo sueño. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, chicos? Quiero seguir durmiendo. Déjenme, no me molesten. No sé si sería una forma de no querer afrontar la realidad o la actualidad. Evitación. Muy bien, Selene. Te amo. Evitación. No afrontar la realidad. Estoy evitándola. Me ducho. Síntoma obsesivo. Limpieza. Me lavo los dientes. Síntoma obsesivo.
Me he visto, miro si está limpiecito, si está bien planchado, síntoma obsesivo. No me fijo en eso, me fijo en lo lindo, lo estético, síntoma histérico. Chicos, todo es interpretable, todo. Y lo que nos interesa es lo que se repite. Ahora, un síntoma siempre tiene, entonces si todo es síntoma, ¿no? Entonces, entonces, ¿dónde está lo bueno y lo malo? Es que todo síntoma puede tener dos caras. O ser un síntoma adaptativo porque las defensas son adaptativas, y esto no lo olviden nunca, o ser un síntoma no adaptativo porque las defensas son muy débiles, porque las defensas no le están sirviendo a la persona para adaptarse al medio. ¿Mm? Qué bonito. O sea, yo digo, ¿no? Todo síntoma, mientras no vaya contra ti mismo o no vaya contra el otro, es bueno. Todo lo que no vaya en contra tuya o no vaya en contra del otro, es bueno. Ahora, también me van a escuchar decir, ¿cuándo debo ir al psicólogo? Cuando el síntoma interfiere mi vida cotidiana. Si yo me lavo las manos, perfecto. Estoy 2, 3 horas a veces sin lavarme las manos porque estamos en la universidad, estamos dando clases y demás. Pero si me angustio y tengo que ir volando a lavarme 3, 4, 5 veces por hora las manos, entonces algo está pasando. Ese síntoma está interfiriendo mi cotidiano vivir. Entonces tengo que ir al psicólogo. Entonces, ¿se entendió, Selene, Rubitza, Percy? Gracias por intervenir. ¿Hasta acá está clarito? Sí, licenciada. Sigamos. Por lo tanto, el plano gráfico ya lo hemos pasado, ya lo sabemos, y cualquier pregunta o a nuestra linda ayudante, Amavita ayudante, o en el WhatsApp o a mí. El plano del contenido. No se olviden que en el plano gráfico nosotros respondemos a la pregunta ¿cómo dibuja la persona? En el plano del contenido, ¿qué dibuja? ¿Qué dibuja? Entonces, responde a las características de cada test y en especial a los objetivos que persigue cada prueba. Claro, el test de Macover es estructural, pero además nos permite ver identificación sexual. Entonces, todo eso vamos a ver en el plano del contenido. Se interpreta el detalle gráfico del test. Por ejemplo, acá vamos a ver qué dibuja, pero también cómo lo hace. Si emplea más rectas, si emplea curvas, si emplea puntos, si emplea púas o ángulos. Es el plano que proporciona más elementos de interpretación. Chicos, es el plano
¿qué más tardamos? Siempre, porque van a ver, hay el contenido general que por el contenido general que es el que responde al objetivo del test. Por ejemplo, el contenido general en el Macover, vamos a comparar, primero vamos a ver si la persona dibujó, la figura número 1 fue hombre o si fue mujer. Vamos a comparar los tamaños, vamos a comparar los detalles, vamos a comparar dimensión, ya les he dicho, detalles, vamos a comparar el esmero, vamos a comparar muchísimas cosas en el plano del contenido general, pero sobre todo vamos a decir cuál es su elección sexual, cuál es su definición sexual. Si ha hecho primero el hombrecito, si ha hecho el varón, si ha hecho la mujer, de quién ha querido hablar, del varón o de la mujer. Y también vamos a tener un plano de características, un plano del contenido que evalúa las características más minuciosas. Por ejemplo, en el en el Macover, puso ojitos, sí. ¿Qué tipo de ojitos? ¿Qué tipo de cejas? ¿Cómo hizo la boca? ¿Qué tratamiento le dio al cabello? El vestido o la vestimenta, ¿cómo la hizo? O sea, realmente acá vamos a ver los detalles. Por lo tanto, hay un plano del contenido general y hay un plano del contenido específico. El plano del contenido general responde a las características y a lo que busca, a los objetivos de cada test, que son muy importantes porque obviamente la elección del test está de la mano con los objetivos que ustedes buscan analizar, buscan profundizar del testado. En cambio, el contenido específico, ya nos vamos a los detalles que el sujeto o la sujeto ha dibujado. Entonces tenemos contenido general y contenido específico. Acá he puesto son elementos de interpretación que deben ser consignados de acuerdo a la confiabilidad y de la validez de cada prueba. No pueden inventarse, chicos. Pero después vamos a hablar de aquello que no está consignado, pero no pueden inventarse. Todo tiene que estar respaldado por algún libro, respaldado por algún estudio. Es posible encontrar contradicciones en los elementos de interpretación. Estas contradicciones van a ser resueltas por la historia del paciente, el motivo de consulta y la prevalencia de los síntomas. Es decir, acá está lo que hace un ratito les decía, ¿no? Es síntoma cuando Rubitza me decía fijación. No, fijación es cuando el síntoma se repite. Por el momento les estoy mostrando un síntoma meramente oral. Pero nosotros tenemos que agarrar y ver de qué hay. Es posible que encontremos contradicciones.
y en todas las ciencias. Si no, no se nos caerían los puentes, chicos. ¿Mm? Es posible, y eso que 2 más 2 es siempre 4. Entonces, es posible que encontremos contradicciones o interpretaciones totalmente contrapuestas. Por lo tanto, ¿cómo vamos a resolver esas contradicciones? Primero, o sea, siempre les diría la prevalencia de los síntomas, es decir, o sea, ese síntoma se repite. Puede que no se repita con la misma característica, pero el síntoma oral, toma, come, no come, bebe, fuma, masca chicle, su ansiedad es oral, se come todo el refrigerador, no come nada durante días. O sea, tenemos que evaluarlo. Y por lo tanto, las contradicciones, no se olviden, la historia del paciente, el motivo de consulta y la prevalencia de los síntomas. Y ahora entramos a los objetivos específicamente del test de Markov. No se olviden de que es un test estructural que posibilita el diagnóstico del paciente. Y cuando hablamos de diagnóstico, chicos, no se trata de, porque no existe una estructura neurótica pura, una estructura neurótica como el caso Lucy de Freud, no existe. Siempre nosotros somos mezcladitos, resultamos una mezcla. Por lo tanto, todo diagnóstico está compuesto de la estructura, el funcionamiento y los rasgos. Cuando hemos descubierto la estructura de personalidad, cuando hemos descubierto las características o cómo funciona esa personalidad, y cuando hemos descubierto algunos rasgos de esa personalidad, hemos llegado a un buen diagnóstico. Pero hay también objetivos específicos del test de Markov. Establece la identificación sexual. Es uno de los objetivos más ricos que tiene este test. Establece la identificación sexual de la persona testada y las particularidades de la resolución edípica. Claro, tenemos 2 tipos de elección. La primera dibuja una persona y la persona elige dibujar hombre o dibujar mujer. La segunda elección es aquella en la que nosotros pedimos a la persona que elija de cuál de ellos quiere hablar. Sí, y ahí nosotros elegimos como psicólogos si le vamos a pedir de que escriba una historia o si le vamos a pedir que responda unas preguntas. Por lo tanto, establece la identificación sexual. Esa es una de las principales características del Markov, ¿no? Caracteriza las relaciones establecidas con las figuras masculinas y femeninas. Claro, la masculina, como me he llevado con mi papá.
o cómo he interiorizado la figura masculina. Y la femenina lo propio, cómo me he llevado con mi mamá o cómo he internalizado la experiencia de la relación del vínculo con las figuras femeninas. Analiza la imagen de sí mismo. Obviamente, esta mezcla de cómo interiorizado papito y mamita, cómo interiorizado las figuras masculinas y femeninas, nos permiten analizar la imagen de sí mismo. No solamente con quién me identifico, sino cómo, con qué contenido tengo en ese mar de identificaciones. Los componentes autovalorativos, pero también cuando decimos autovalorativos no nos referimos solamente a las valoraciones positivas, sino también a las negativas. Explica las relaciones afectivo-emocionales que establece el individuo. Acá vamos a ver no solamente cómo ha superado el Edipo y las características, sino que además cómo se está vinculando a partir de su identificación sexual, qué tipo de relaciones afectivo-emocionales establece. Identifica características que establece en sus vínculos sociales. Por lo tanto, ahí está no solamente las relaciones íntimas con los seres más cercanos, sino también sus relaciones sociales. Y por último, evalúa cualitativamente el desarrollo de la inteligencia a través de Piaget, de acuerdo a Piaget. Todo esto, chicos, lo anterior hasta acá es todo plano del contenido y hemos visto plano del contenido ya de Macover. Y ya sabemos de que entonces en el plano del contenido tenemos un contenido general y un contenido específico. Esto también está explicadito en un archivo que les he enviado, que les he mandado y que tienen que verlo. Plano de las estructuras formales. Es el diagnóstico cualitativo del desarrollo de la inteligencia de acuerdo a Piaget, lo que hace un rato les venía hablando, de que tenían que desarchivar y refrescar sus conocimientos de Piaget. Pero acá también, en el plano de las estructuras formales, Piaget no solamente es se manifiesta la posibilidad de diagnóstico del desarrollo de la inteligencia a través del dibujo, sino también a través del discurso, a través del cuento o a través del discurso de las respuestas que ha dado en el cuestionario. Por lo tanto, ahí evaluamos si tiene una inteligencia concreta, si tiene una inteligencia intuitiva, si tiene una... Además, ahora yo les voy a exigir ya, y se los voy a exigir, y quien no quiera, pues patalee, cuando se hace la historia, les voy a exigir análisis grafológico. Es decir, cuando la persona relata la historia, tienen que evaluar grafológicamente. O sea, algunos me van a decir, pero no es voluntario. Sí, pero tienen que saberlo. Pueden no hacer el resumen, pero tienen que saber. O sea, igualito tienen que saber. Han entregado muy poquitos el resumen de grafología infantil, pero igualito tienen que saber los demás, ¿no? Entonces,
grafología de adultos y de niños acá en el plano de las estructuras formales. Es decir, ahí entra no solamente la interpretación del discurso hablado en cuestionario o escrito, sino que también entra grafología y además entran todos aquellos componentes que se han mencionado y que ustedes tienen que estar atento a ellos, en los que el niño, la niña, la persona adulta, el adolescente ha hecho durante la prueba. Por ejemplo, ¡ay, qué feo dibujo! Por ejemplo, uy, esto está mal. ¿En qué momento lo dijo? ¿Por qué lo dijo? ¡Ay, qué tonta que soy! O qué tonto que soy. O sea, todas las exclamaciones acá se interpretan en el plano de las estructuras formales. Y por último, en el plano psicoanalítico, donde vamos a ver la descripción de las relaciones establecidas con los padres, el conflicto edípico, la identificación sexual, el yo, características y mecanismos de defensa, obviamente superyo y ello. Si hablamos del yo, tenemos que hablar del superyo y ello. Aspectos sociales, características intelectuales y terminamos, la cerecita es el diagnóstico, donde llegamos a la estructura de personalidad, funcionamiento y rasgos. ¿Qué tal, chicos? ¿Qué tal vamos? ¿Preguntas? Dicen, en la interpretación del plano psicoanalítico hay que ser muy exactos, o sea, así con lujo de detalle. Sí, sí. O sea, en la interpretación del plano psicoanalítico, es todo lo que yo les he mandado y que no me han hecho caso sobre el informe. Llamémoslo plano psicoanalítico, informe, síntesis interpretativa, informe psicoanalítico, o sea, llamémoslo como lo llamemos. Ahorita en los test gráficos lo llamamos plano psicoanalítico, pero puede tener otro denominativo, síntesis interpretativa. En este plano, Percy, se nota, se ve y ustedes tienen que dejar traslucir todo lo que saben. Empezando por lo bonito, al medio lo más feo y terminando por lo normal. Pero esto que es formal, que es forma, tiene que estar sostenido con toda la formación que ustedes han tenido hasta el momento. Todo lo que saben del yo y todo lo que están viendo en el paciente. Todo lo que saben del superyo y todo lo que están viendo en el paciente. O sea, es la primera vez que ustedes, chicos, van a llevar a la práctica la teoría.
hasta ahorita todo ha sido teoría, 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 y muy pocas veces han visto casos reales, a no ser los casos contados por Freud, que Juanito, que esto, que lo otro. Pero ahora van a tener la experiencia directa. Y por favor, chicos, Percy, todo lo que sepan. O sea, yo casi me muero cuando he visto sus informes. ¿Por qué tienen tan bajas notas? Porque realmente, chicos, sus informes, una pobreza franciscana, no van a poder comer con la profesión de psicólogos, porque la pobreza que me han mostrado, la pobreza de formación que me han mostrado, ay, Dios mío. O sea, la verdad, y quiero ser honesta, pensé de que el semestre anterior fue mi peor semestre. Creo que la virtualidad nos está perjudicando. Porque el rendimiento académico es un desastre. Entonces, yo estoy piando porque volvamos a la presencialidad. O sea, tal vez inhibe la máquina. Por eso yo vivo preguntándoles, ¿han entendido? ¿Está claro? Y de por ahí alguien me dice, sí, licenciada, está claro. Pero, ojo, los demás tampoco se pronuncian. Chicos, el plano psicoanalítico revela la formación académica que ustedes tienen. Nuestra formación es psicoanalítica y por lo tanto el plano psicoanalítico es psicoanálisis y la formación y ustedes tienen los libros ahí. Pueden echar mano a todo lo que sepan y traducirlo, así como Rubitza dice, no, cuando yo tomo, ¿qué síntoma es oral? Dijo fijación, pero le aclaré. Tomo un poquito de ahora café. Ya, oral. ¿No? Pero ya, ¿cómo vamos a leer ese síntoma oral que está presentando la paciente o está presentando el paciente? ¿Bajo qué mirada vamos a interpretar lo que está presentando el paciente? Entonces, Percy, sí, ahí está todo lo que tú has aprendido. Y no me puedes hablar del yo por acá, el yo por allá y el yo más allá. Todo tiene que estar integradito. Si hablas de la relación con los papás, hablas de el complejo edípico. Si hablas del complejo edípico, la derivación es yo superior, ello. Hablas de las características yo superior, ello, y eso te da la adaptación de la persona en el mundo. A nivel individual, las relaciones que establece, y a nivel social, las relaciones con el grupo al que pertenece. Y ahí tú ves, cuando hablas del yo, hablas de defensas, obviamente, y ahí tú ya ves el diagnóstico, estructura, funcionamiento y rasgos, el pronóstico y las recomendaciones. Bonito, ¿verdad? Bueno, a ponerse a trabajar. Hoy les cuelgo, les subo el trabajo de la semana
como siempre, hoy día tenían que haber estudiado todo esto, visto todo lo que yo he subido. Ahora subimos más cosas y empezamos con el test del árbol. La próxima semana será test del árbol y la próxima semana test de la familia. Chicos, lastimosamente tengo que irme, pero quisiera saber si todo está claro. Repasen un poquito. Plano gráfico, plano del contenido general y específico. Plano de las estructuras formales. Grafología entra y no hay pataleo. Y el gran plano psicoanalítico. Cuanto más rico sea su informe, dan cuenta de su mejor formación. Como no hay preguntas, bye bye, tengan un lindo fin de semana. Me voy con otro chip, con mi guitarra, a cantar en Proyectivas 2. Chao, chicos. ¡Hasta luego! Hasta luego, Hasta Alicia. luego, Alicia.